Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a estos pequeños especiales dedicados al mes de septiembre, mes especial para México, por muchas fechas que fueron marcando historia en este país. ¿Y qué me diría usted si le pregunto, ¿hay alguna calle que usted asocie a lo paranormal? ¿Le ha pasado algo que no tiene explicación mientras transita por alguna de ellas? ¿Cuál me mencionaría? Esta noche le tengo una recopilación muy interesante de precisamente experiencias de este tipo, ocurridas en calles que son a primera vista comunes, tranquilas algunas, que tanto usted y como yo podemos pasar todos los días por ahí, pero no nos toca esa mala suerte de experimentar lo que vamos a escuchar esta noche. ¿Qué le parece si aprovechamos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos? Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y cómo no, vamos a comenzar con el centro del país. Nadia Herrera, desde la Ciudad de México, nos cuenta esto. Desde que tengo conciencia hemos vivido en San Francisco, Culhuacán. Estoy desde siempre muy familiarizada con la colonia, con las calles. La verdad es que apenas hasta el año 2019, cuando apenas estaba hablando de esa enfermedad que nos encerró por varios años. Yo en ese entonces tenía 19 años. Había conseguido un trabajo, del cual salía a eso de las 9 de la noche, en una papelería por la avenida Santa Ana, que me quedaba a unos 15 o 20 minutos caminando. Y como toda mi vida viví por acá, realmente no me daba tanto miedo regresar sola de noche. Para llegar a mi casa al entrar a la colonia, debía subir por la calle Ejido, caminar unas 6-7 cuadras por esa calle que sí, a veces solo ese tramo me daba pendiente, porque tiene pasillos que no dan buena espina. Y justo pasando una tiendita que me quedaba a mi izquierda, ya estaba cerrada. Volteo, no sé por qué. Creo que sí noté en ese momento algo extraño de reojo, y vi que encima de una pared más alta que yo, que luego tenía una reja más alta todavía, y de estos alambres con púas, ahí, sobre esa reja, estaba sentada una señora. A esta mujer yo la veía de espaldas, como que estaba observando hacia el lado de la calle al que yo me dirigía. Pero no tenía sentido que estuviera sentada en las púas. ¿Cómo le hacía? En eso que iba caminando, con la calle completamente sola. Sí, escuchaba las voces de la gente en las casas, las televisiones prendidas, pero no había nadie caminando en la calle. Cuando la emparejo, sin dejar de verla, porque no podía creer que esa mujer estuviera sentada ahí, tan alto, en las púas. Ella voltea a verme. Cuando le vi la cara, me sentí por un momento grosera porque sí me asustó. Ella se veía joven, pero tenía la cara fea. No me malentiendan de fea en cuanto a belleza, sino que las facciones daban miedo, era eso. Casi parecía como si tuviera una máscara puesta de una anciana, una bruja. Pero al mismo tiempo se veía demasiado joven, no sé cómo describirlo bien. Supe que no era una máscara porque cuando ella me vio desde arriba, se le dibujó una sonrisa en la cara, se le arrugó. En eso, un vecino que siempre me saludaba al pasar en el día, un señor con un negocio que tenía en esa calle, me grita: «Nadia, véngase para acá, órale», como si me estuviera regañando. Y yo le hice caso. Apresuré el paso, dejé de ver a la mujer y escuché una risa muy baja. Era ella, estaba segura. Al llegar con, no voy a decir su nombre, no vaya a ser, el vecino, un señor de unos 50 años a lo mucho. Él me puso su mano en la espalda alta, no me dejaba voltear de nuevo hacia donde estaba la mujer y me preguntó: «¿Estás bien?». Le dije que sí y no alcancé a preguntar por qué me había casi regañado, pero sí comencé a intuir que era para no estar cerca de esa mujer. Sin embargo, ya cuando me puso en palabras la situación, yo no me lo creía.
«Mija, ya no pase por aquí tan tarde. Al menos no en estos días porque sí vio a la señora, ¿verdad?». De hecho, me dijo su nombre, pero yo no la conocía. Bueno, pues ella ya falleció hace 3 semanas, pero aquí la hemos estado viendo, trepada en esa barda. No todos los días, pero pues hoy nos tocó. ¿Quién sabe qué quiera? El señor se ofreció a acompañarme a mi casa. Lo conocía muy bien, a su esposa, su hijo que era mayor que yo. Y sinceramente yo no sabía qué decir. De hecho, caminamos una cuadra ya desde ahí, en silencio, porque yo no podía creer lo que me había comentado mi vecino. Al llegar a la casa, él me pidió hablar con mi papá. Se llevaban excelente. Le agradecí por acompañarme y no supe de qué hablaron el señor y mi papá. Solo de rato, cuando entró mi papá, me preguntó que si estaba bien, desviando luego la conversación a mi trabajo, cómo estuvo mi día, eso. Y solo, gracias a Dios, ese día vi a esa mujer. Procuré no tardarme nada más para salir del trabajo. No me podía desviar por otra calle porque de noche era distinto. No me gustaban muchas calles, al menos ya llegando a mi casa. Pero nunca se me olvidó la imagen de esa mujer. Conociéndose usted misma, usted mismo, ¿qué hubiera hecho? ¿Correría? ¿Le daría las buenas noches? ¿Pasaría como si no la hubiera visto o se acercaría para preguntarle si está bien? Y por supuesto, esto considerando el cómo estaba sentada en ese lugar, difícil de estar como si nada, en un alambre de púas. Coméntenos en lo que nos vamos hacia Guanajuato. Jesús Martínez nos cuenta esto. Soy de Irapuato, Guanajuato. Tengo ya unos 15 años viviendo por acá, ya que antes vivía en Celaya. El trabajo me movió para acá y bueno, pues aquí estamos. Lo que les quiero contar hoy es una experiencia que nunca se me olvidó. Realmente no tengo claro qué pasó esa noche. No sé qué es lo que vi y qué es lo que a lo mejor me vio a mí. Soy de Los Álamos. Trabajo por la Unidad Deportiva Sur. Y cuando llegué aquí pasó 1 año y medio. Aún estaba arreglando el tema de comprar mi primer auto, por lo que en esas idas y venidas de mi trabajo, lo hacía en una bicicleta. Me gustaba mucho también andar en ella, así que no tenía problema. No me quedaba tan lejos del trabajo a mi casa. Pero pasa que una noche, al regresar del trabajo, me había desviado para comprar unas pastillas, ya que padezco de migraña. Total que las compro, me doy una vuelta para comprar unas pocas cosas que me hacían falta en la casa. Tomo después la avenida, entro a la colonia y cuando iba bajando por unas calles, antes de llegar a la mía, yo vivía en ese entonces sobre la calle Avellano. Debía pasar por unas calles que eran de puras bodegas, por lo que era una cuadra larga de puras paredes altas de las bodegas, las cuales cerraban desde la tarde. Y por ahí no había ventanas, alguna puerta, eran paredes a lo largo de la calle. Por esa razón, siempre que veía a alguien pasando por ahí, lo saludaba. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como que eso me hacía sentir seguro y a lo mejor a la otra persona también. Y esa noche, regresando, pedaleando por esa calle, no iba tan rápido porque traía mi mochila y una bolsa con mis cosas. Por eso veo que a mitad de la calle venía caminando una persona, un hombre. Lo vi apenas di la vuelta al entrar y bueno, seguí avanzando. Me le voy acercando a unos 5 metros o un poco más y... Buenas noches. Pero al irme acercando a este hombre, que venía vestido con una camisa de manga larga, pantalón medio formal, zapatos, y cuando le veo la cara, cada vez más cerca de él, casi me caigo de la bicicleta. Yo no sé si era algún tipo de broma o no sé, pero este hombre era completamente calvo, con un tono de piel casi como albino, y ni siquiera cuando pasé cerca de él me volteó a ver. Él seguía caminando, viendo hacia el frente y yo pasándole al lado, viéndole esos ojos,
demasiado, pero demasiado pequeños. Casi parecían como un puntito simulando unos ojos y ya. La boca también parecía como solo una rajada. No parecía tener labios, o si los tenía, que no alcancé a ver bien entonces. Eran seguramente muy delgados. La nariz sí, era de un tamaño regular, pero esas facciones, se los aseguro, no eran de una persona. Nadie podía verse así. Él siguió caminando y yo controlando la bicicleta como podía para no caerme de la impresión. La controlo, volteo hacia atrás y él ya no estaba. Estábamos a mitad de la calle, no podía haberse ido corriendo. Aún faltaba mucho para haber desaparecido en esos segundos apenas que controlé la bicicleta y volteé. Con mayor razón pedaleé rápido. Salí de esa calle, llegué a mi casa intentando calmarme, no sabiendo qué había visto en esa calle, y jamás volví a pasar por ahí. Rodeaba la calle. Y ya conociendo a algunos vecinos, platicando un poco de esto tiempo después, nadie había visto algo parecido. Espero que si escuchan mi relato, pueda alguien orientarme, si es que saben, sobre qué pude haber visto esa noche. No tengo ni idea, pero una persona, estoy más que seguro, lo hubieran visto. No lo era. ¿Qué tipo de ser cree usted que se cruzó en el camino de Jesús quien nos contó esto? ¿Había escuchado alguna descripción de lo que aparentaba ser una persona así? Estoy al pendiente de sus comentarios también. Y muchas gracias por comentar. Siempre los estoy leyendo y le contesto a la mayoría cuando puedo, ya que son muchos comentarios. Muchas gracias. O mínimo les dejo un corazón. Siempre es un gusto saludarlos. Ahora sí, vámonos ahora a Campeche. Lorena Sánchez nos cuenta esto. Mi abuelo, que en paz descanse, cuando era pequeña y hasta mi adolescencia, cada que sacábamos el tema en reuniones de la familia, nos contaba una historia, algo que él vivió cuando era pequeño. Nosotros somos de Ciudad del Carmen, aquí en Campeche, mi abuelo igual. Y cuando él era pequeño vivía en una colonia que tenía poco de haberse construido, a las orillas saliendo hacia Boca Nueva. Él nos contaba que cuando salía a jugar con sus amigos, había ocasiones donde, como cualquiera, regresaba a su casa ya de noche, y que en su calle había una casa con un tipo como de altar, pequeño, en una vitrina al frente de la casa de una vecina. Decía mi abuelo que cuando andaban en la calle nunca les gustaba pasar por ahí, de noche, porque a esa vecina sí la conocían todos ahí, una señora que vivía sola. No sabían si tenía familia o qué, pero les daba miedo pasar por el frente de su casa de noche porque ella, en su altar, que no reconocía qué era lo que ponía ahí, que durante el día sí recuerda que la señora tenía en esa vitrina que siempre estaba abierta, ya que la gente de por allá, y en aquel entonces al menos, no se robaban las cosas de los vecinos, que ahí sí tenía santos, una figura de la Virgen incluso, pero que cuando era de noche las cambiaba. Decía mi abuelo que esas eran las que no reconocía, que solo recuerda, junto a sus amigos, ver figuras como de madera, de personas, sí, pero con cabezas grandes, extrañas. Sin embargo, lo que más les aterraba a todos, a sus amigos, a él, era una máscara, que se les conoce, o un parecido más bien, como las tiki, muy grande, alargada de abajo para arriba, toda color madera con cabello muy real, no sabía si sí era o no, largo. Y él nos decía que todos sus amigos y él la escuchaban, que volteaban las primeras veces porque oían que un hombre les hablaba en otro idioma. Giraban la vista y veían a esa máscara hablándoles desde la vitrina. Y como estaba abierta la escuchaban perfectamente y que veían cómo movía la boca. Esto les pasó varias veces. Me decía mi abuelo que ni a sus amigos ni a él le creían sus papás.
Los adultos sí estaban al tanto de que esa señora cambiaba el altar durante las noches, pero les decían que era su imaginación. Sin embargo, mi abuelo sí sostenía ya de grande que esa máscara les hablaba. Todos veían cómo movía la boca. Nos contaba también que esa señora no duró mucho viviendo ahí. Ellos ya tenían meses que, de plano, no salían a jugar en la noche, por el miedo de pasar al frente de su casa y que les hablara esa cosa. Y que un día solo recuerda que él no la vio, pero supo que la señora había fallecido, sola en su casa. Lo que él sí vio y los vecinos también fue el día en que llegaron, suponían, parte de su familia, porque no hablaron con esas personas, y fueron sacando sus cosas, incluida esa máscara. Sí vieron cómo se la llevaron. Con el tiempo, la colonia se fue expandiendo. Esa casa duró abandonada muchos años, y antes de que mi abuelo comprara su casa en el centro, sí alcanzó a ver que derrumbaron la casa de la vecina. Comenzaron a remodelarla y bueno, ya no supo nada más. ¿Por qué cree que se tendrían que alternar esos altares? Uno muy distinto durante el día y por la noche otro. Coméntenos lo que piense, alguna teoría, en lo que nos vamos hacia Ciudad Bravo, Tamaulipas. Edson García nos cuenta esto. Por allá del año 2011, cuando las cosas simplemente no estaban en su mejor punto de seguridad en México, por temas que muchos ya conocen o han escuchado. Por acá en mi colonia, que no voy a mencionar cuál porque hay que guardar respeto por algo que más adelante van a escuchar. Muchas tiendas, negocios, de todo, las casas también en general, cerraban bien apenas se metía el sol, para evitar que la gente que andaba haciendo cosas malas se aprovechara y pasara su mal rato, en especial los negocios. Y yo me acuerdo que en una ocasión, ya era de noche, sé que estuvo mal por lo que se vivía en ese momento, pero yo iba regresando de casa de un amigo que vivía a unas 2 calles de la mía. Iba caminando en mi cuadra, a punto de llegar y en la esquina de la calle había un negocio, un taller automotriz. Yo sabía que incluso desde antes de los toques de queda, ellos cerraban desde las 6 de la tarde. En ese momento eran las 10 de la noche y vi a uno de los muchachos que trabajaba ahí, solo, con una luz encendida, la que siempre dejaban para alumbrar el negocio. Él estaba ahí, medio agachado como armando o reparando alguna parte de un motor que tenía sobre una mesa. Yo no le digo nada, solo lo vi ahí trabajando. Y se me hizo extraño ya que ese negocio apenas tenía una reja que los vecinos respetábamos, pero los que andaban haciendo cosas malas sabíamos que no. Pero bueno, seguí caminando y llegué a mi casa. Y luego de que mis papás me regañaran, les conté que se me había hecho extraño ver a ese muchacho trabajando todavía en el taller. Y ahí fue cuando mi papá me vio como extrañado. Me preguntó si era el muchacho con nombre, vamos a llamarlo Julián. Le dije que sí, apenas recordé su nombre en ese momento. Y él me dijo: no creo que haya sido él, Edson, porque no supiste. A él el lunes le quitaron la vida. Nos dijo Don Chuy, el dueño del taller, que quizás lo habían confundido y pues eso pasó. Por eso no pudiste haberlo visto, hijo. Don Chuy no es el nombre real del dueño del taller, es solo para decir un nombre, pero él sí se llevaba bien con mi papá, y eso me hizo sentido de que no habían abierto, de hecho, el taller durante toda la semana, y estábamos a miércoles. El muchacho que les decía, el que mencionaba también mi papá, era el mismo. Entonces lo vi claramente bajo esa luz. No podía confundirlo aunque él ya no estuviera aquí. Esa fue la primera y última vez que lo vi. Por relatos que nos han contado, intuimos que hay ocasiones en que una persona de alguna forma se adhiere, se arraiga tanto a lo que le gustaba en vida,
y que a veces es tan repentina la forma en que dejan este mundo que ni se dan cuenta. Siguen asistiendo a esas actividades o labores que disfrutaban mucho. Y es por eso que se cree que aún se pueden ver. Esperemos que estén descansando en paz. Rafael Tamés, desde la Ciudad de México, nos cuenta esto. Apenas escuché un relato de la calzada de Tlalpan. Corrí a escribirte mi experiencia que estoy muy seguro, ya oyéndola de otra persona, y ahora que voy a contar la mía, sé que a más personas les habrá pasado. Cuando vivía con mi novia cerca de la calzada de Tlalpan, me bajaba del metro en las noches y debía caminar por unos 10 minutos más o menos para llegar a su casa. Yo prefería irme por toda la calzada donde había más autos, más gente, ya que andaba regresando a eso de las 11 de la noche. Y fue una de esas tantas noches que caminaba como siempre. Nunca me ponía audífonos en ese tramo porque me quedaba atento a los alrededores. No se me fuera a acercar una persona con malas intenciones y yo sin poder reaccionar. Por esa razón es que cuando pasé por una parte donde hay chicas trabajando de noche, por una parte más adelante donde no había muchas de ellas, estaba más oscuro. Había una sola chica llorando en el piso, sentada afuera de un negocio. Se estaba sobando la pierna y realmente la escuché más porque sonaba muy agitada, muy nerviosa. Yo me detengo un momento. Miro alrededor, no veo a nadie más y le pregunto si está bien. Ella voltea también asustada a verme y me dice que sí, que está bien, solo que la habían mordido. Ella se veía confundida y verán, yo he tenido amigos que ya no lo son, que se metían sustancias y siempre los veía mal, pero a ella no la veía así, solo estaba como desorientada. En shock, quizás. Le extiendo la mano para ayudarla a levantarse y cuando se levanta, me señala, me muestra la mordida que supuse, por obvias razones, antes de verla, que había sido un perro. No lo sé, a lo mejor y una rata. Nada raro de verlas por ahí. Sin embargo, al observarla bien y acercar la vista, al mismo tiempo que ella agitada, me decía que más adelante le había salido un bebé o una persona, a palabras de ella, muy pequeñita y le había mordido la pierna. Esa marca roja que tenía, en efecto, parecían dientes de una persona, de un niño muy pequeño. Yo le pregunté que cómo, que si ese niño iba con alguien, y ella me decía que no, que un bebé salió de la nada, que la empezó a perseguir y que le alcanzó a morder la pierna, que se lo quitó como pudo, siguió corriendo, no había nadie más en la banqueta y cuando vio que ya no la estaba siguiendo, fue que se sentó y ahí la encontré yo. Ella me dijo que de todas formas ya iba una amiga por ella. Se estaba limpiando la herida con servilletas y una botella de agua que traía en su bolsa. A mí se me hizo tan raro escuchar eso. De cierta forma creía que quizás ella había visto mal, pero al ver su reacción, la marca, no podía negarlo. No tardó nada en llegar otro auto, con otra chica. Se estacionó en la avenida y la chica me agradeció. Se subió al auto y se fue. Y yo ya no quise volver a pasar por la calzada. Aún así, en las veces que pasé por ahí de noche, que no tenía de otra, completamente solo, no me tocó esa mala suerte que a esa chica sí le tocó. Y escuchando el relato pasado, vengo a confirmar que aunque yo no vi directamente a ese bebé, sí vi la marca que le dejó a una persona, ahí, en la calzada de Tlalpan. Imagínese cuántas cosas pasan en las calles, cuántas personas incluso que vemos en las calles, en nuestro día a día, están realmente ahí, y solo son como reproducciones de alguien que ya no está en este mundo, como proyecciones, y otros son seres que se manifiestan y nunca pertenecieron a este plano.
sin embargo, podemos verlos. Cuéntenos, ¿le ha pasado algo en las calles que sea así de inexplicable? Será un gusto, como siempre, leerlos. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.